Buenas tardes. Bienvenidos al Centro Asturiano de Madrid, casa abierta a temas de cultura. Y bueno, muchos ya saben que estamos en la casa más antigua, casa regional más antigua de España. El Centro Asturiano ya tiene 142 años, que es un camino, un recorrido largo. Y la verdad es que, bueno, puede parecer que es una casa vieja, no, es una casa que tiene muchos años, pero no es una casa vieja. Es una casa muy activa. De hecho, es la entidad privada de España que más actos organiza al año. Eso ya dice algo. Y bueno, generalmente son actos buenos. No todo lo que se nos ofrece nos sirve. Hay que hacer un filtro para que el que venga aquí venga a ver algo interesante. Y hay cosas, bueno, buenas, otras muy buenas y otras extraordinarias. Hay actos realmente extraordinarios. Hoy vamos a ver uno que seguramente es tan extraordinario como los demás. Y tenemos una conferencia que versa sobre el alpinismo en Asturias en los siglos XIX y XX. Es un homenaje a José Ramón Luege de Sánchez. Luege, el conferenciante es don Santos Ortega Marcos, socio de este centro, vicepresidente de la Cámara Iberoamericana de Comercio en España, Industria, Transporte, Energía y Minas, todo eso, profesor e investigador. Y le presenta don Carlos Muñoz Repiso, que está aquí a mi derecha. Entonces, yo de él no voy a decir nada más que bueno, aquí le hemos tenido sobre el tema de los Luege en más de una ocasión. Es una cosa que le gusta, le va. Porque, bueno, él naturalmente alguna relación familiar tiene que tener, o amistad, puede ser. Él tiene un trabajo de investigación bastante largo y se topó con este apellido, porque creo que es de origen alemán, el apellido Luege, escrito con dos T's. Con el tiempo, pues esas dos T's se han suprimido y lo que era el Luege se ha quedado en Luege. Él tiene ese trabajo, un seguimiento bastante largo de estas personas, porque bueno, el apellido lo encontró en Chile, en la República Dominicana, en fin, en muchos sitios, por supuesto en España, porque aquí a España vino por la razón de que cuando el viaje de Carlos I viajó un alemán con este apellido. Y desde entonces pues ya es un apellido español, ya sin duda. Entonces, como de esto va a hablar el presentador, yo simplemente callarme la boquita y dejar que hablen los que saben más que yo de este tema. Así es que, Carlos, el micrófono es tuyo, no para que te lo lleves, ¿eh? Pero vamos, para que lo usen mientras estés aquí. Muy bien. ¿De acuerdo? Tienes la palabra. Con mucho gusto. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, agradecer una vez más al Centro Asturiano de Madrid pues que organice este tipo de cosas, que no es la primera en la que yo he estado aquí. La última vez que estuve no hace mucho tiempo, hace unos 4 meses, con una presentación de Víctor Villar, con quien mantengo una buena amistad y que es un asturiano de pro, que actúa como asturiano y que conoce las montañas asturianas y las escribe, porque ya ha escrito no sé cuántos libros, etc. Me toca presentar al conferenciante, pero antes yo quiero hablar también un poco de José Ramón Luege. No conocí personalmente a José Ramón Luege, pero sí a través
de un libro que me regaló en 1968 alguien que está aquí presente, que es José Ramón Mariscal, y que era creo que fue el primero de los primeros libros que escribió José Ramón Luege, que se llamaba Los picos de Cornión. En aquel libro, que era una especie de literatura sobre los picos de Europa, sobre el Cornión y además un poco de guía de montaña. Ese libro, yo ya conocía los picos de Europa, pero me hizo poner un poco más los pies sobre la tierra y ver, y sobre todo descubrir al personaje, qué descripciones, qué forma de escribir tan estupenda y qué agradable de leer, que recomiendo. El libro todavía se encuentra y recomiendo que ese o los muchos que ha escrito después, pues ha sido su legado para el montañismo. Y no quiero hablar más de Luege porque no, le voy a dejar al conferenciante que hable él, pero realmente fue un hombre como fueron los montañeros de aquella época, que pisó la montaña, que escribió de la montaña y que fotografió la montaña. Ha dejado miles de fotografías formidables que están ahora forman el legado en un museo en Gijón, y que realmente define el estilo de cómo eran los montañeros de entonces, que hoy lo sigue habiendo, pero que ha variado un poco, que no es ese el estilo. Bueno, y ya voy a hablar a lo que me ha sentado aquí, que es del conferenciante, Santos Ortega Marcos. Realmente nos conocíamos hace tantísimo tiempo que nos habíamos olvidado y nos hemos reencontrado hace poco tiempo. Somos los dos de la misma procedencia. Santos Ortega procede de la Organización Juvenil Española. En la Organización Juvenil Española, sus campamentos, sus actividades le sugirieron, le animaron a vivir y a gozar de la naturaleza y de la montaña, y hemos llevado pues una actividad bastante paralela. Él, en esta organización cuyo lema es "Vale quien sirve", ha servido, ha valido y ha servido. Ha sido estudió económicas, ha estado en puestos de responsabilidad desde niño, ya en la propia organización juvenil y después en la sociedad española. Ha sido profesor de la universidad, lo es con carácter de honor todavía, mérito, y ha sido discípulo de otro admirado por todos nosotros, que era Juan Velarde. Juan Velarde, que murió el 3 de febrero pasado, que fue catedrático, gran economista, gran pensador realmente de la visión económica de España y gran patriota. Pues bueno, ha sido un gusto que Santos Ortega haya tenido ocasión como economista junior al lado del economista senior, pero de haber absorbido parte de sus teorías y de su estilo. Yo ya no quiero decir más cosas, pero efectivamente el apellido Luege es muy curioso. Ahora creo que ahora nos lo va a contar la evolución en 500 años, como de aquel Luege procedente de Alemania en el barco de Carlos I de España y V de Alemania, en el primer viaje, que se quedó en España y que ya se casó con una asturiana, y ya el apellido y todos los descendientes pues se han hecho asturianos, pero persisten. El estilo teutónico del que hoy nos va a hablar, pues quiere decir que se ha conservado a través de 500 años pues ese germanismo, por lo menos en la etnia. Así que, bueno, y nada más, tienes la palabra. Muchas gracias.
pues primero saludar y daros las gracias a todos los que estáis aquí, que sé que era día difícil de venir y como siempre, pues de temas un poquito que para mí son básicos, para otros son tangenciales, pero yo creo que la figura que vamos a hablar hoy voy a intentar, digamos, reflejar todo lo que es aspectos que nos son comunes a todos. Es decir, que vamos a ver lo que es la montaña. Primero la figura de la persona. Fijaros ahí esa frase que es con la que voy a empezar y es con la que terminaré, que dice: montañero no es solamente el que vence a la montaña, también lo es, y muy relevante, el que la siente, la admira y la contempla. Quizá esto es, con esto tenemos un poco lo que fue la filosofía de un gran montañero y a su vez, digamos, lo que decimos los asturianos, pariente, porque realmente cuando me he presentado a vicepresidente es que yo tengo el Luege en varias posiciones de mi digamos, antecedentes de apellidos. Es decir, que provenimos todos los Luege de un mismo origen. Yo lo único que he hecho ha sido, pues, buscarlo un poco más, buscar esas raíces. Aquí tenemos algún amigo en concreto que son del pueblo de Sietes también y que conocen perfectamente. Digamos que hay una localidad donde llegó el alemán este Luege que todos sabemos los 500 años del apellido, o sea, no solo yo, sino la mayoría. Yo lo que sí hice fue, quizás por esta facilidad un poco más de estudios y de estar en ambientes propicios para ello, pues el retomarlo y el darle, digamos, el traerle a los tiempos actuales. Tuve la suerte de encontrar además a una persona que había hecho la tesis doctoral, una tesis doctoral sobre la raíz del apellido Luege. Me fui luego a conocer el pueblo, como es lógico, hay un pueblo que es Luegenburg, luego Luege, el pueblo de los Luege, y entonces yo desde pequeño, ya mi bisabuela, que era Luege, Pilar Luege, pues me dijo: tú eres un Luege. Entonces si salías un poquito así rubiente y tal, más blanquito, pues ya te ponían que eras Luege, si no pues eras Montes o otros apellidos que también hemos visto. Y básicamente yo creo que lo bonito no es que sea alemán, sino que se hizo asturiano y se radicó en Asturias. Entonces, como veis ahí, aquí tenemos a este personaje que vamos a ir viendo. ¿Y dónde se radicó básicamente el apellido? Pues vamos a verlo, que es en la zona de Asturias, y he hecho simplemente una pequeña referencia porque sé que algunas de las personas que a lo mejor están aquí no conocen exactamente el marco de la gran corona que tiene Castilla, ¿no? Yo creo que Castilla tiene ahí una corona preciosa puesta en su cabeza, y es los picos de Europa, es decir, toda la cornisa cantábrica, los picos de Europa, donde vamos a ver en estos picos de Europa se va a desarrollar la vida de este montañero y de algún otro más, pariente también, que voy a reflejar aquí. Antes de que se me vaya la voz del todo, porque tenía un resfriado de estos, de cuidado. Bueno, pues básicamente esos picos de Europa, como veis, es ahora toda esa zona, es ahora un parque nacional, aproximadamente, creo que tiene unos 70.000 hectáreas, en su día eran 10, al principio pues era una cuarta parte, y se ha ido ampliando con el tiempo, desde el año 1918 hasta la actualidad. Entonces, en la zona, el macizo occidental, que es la zona que llaman del Cornión, donde estaba radicado básicamente el Parque Nacional de la Montaña de Covadonga, pues vamos a tener 20 picos, imaginaos que están entre los 2.300 y los 2.596 metros, ¿no? El pico más alto allí es Torre Santa. Y básicamente la orografía de esta zona, para los que no conocéis, está delimitado entre los ríos, el río Sella, el río Dobra y luego el río Cares. Ahí va delimitando las zonas, y a su vez esas zonas van a estar entre tres regiones fundamentales, ¿no? Básicamente está Asturias en un 40%, luego León en un 30 y tantos por ciento, casi 37, 38%, y el resto es de Cantabria. Entonces luego está en la parte central, el macizo central, que es la zona de los Urrielles, que es donde está el famoso pico, digamos, el que llaman Naranjo de Bulnes, el Urriellu, y en esta zona también está delimitada, como veis, un poco donde están las alturas más grandes, es decir, donde va a llegar
los picos más altos, y de ellos hay 14 que tienen más de 2.600 metros. El pico más alto de todos, lógicamente la cumbre de todos los picos de Europa, es Torrecerredo, que veremos que es el pico emblemático de esta figura de José Ramón Luege. Veremos luego que incluso se crea un grupo montañero y ahí va a estar. Y por último está la parte oriental, ya más, digamos, hacia la derecha, hacia la zona de Cantabria, que tiene unos 10 picos, que están de 2.265 a 2.444, donde está la Morra Lechugales como el pico más alto, y digamos que es la zona que da ya a toda la zona de la Liébana y de la parte de Cantabria. Como digo, esto es un verdadero paraíso, un paraíso de tal manera que ha sido siempre un foco de atracción y de turismo y de visita de grandes, digamos, geólogos y de grandes personas que han ido durante el tiempo viendo. Vamos a hacer un paso muy rápido, porque tampoco quiero aquí pasarme de historiador, pero bueno, digamos que desgraciadamente estos picos de Europa estuvieron hasta prácticamente el siglo XIX, es decir, hasta pasada lo que es la guerra de la independencia y tal, pues estuvieron olvidados y realmente no se conocía, ni siquiera se tenían mapas exactos van a ser los hermanos Coello de Portugal, José y Francisco, de los primeros que van a empezar a hacer una labor de catalogación y de profundización hacia el conocimiento de los mapas de lo que es los picos de Europa, ¿no? Además, debemos decir que en esta época se va a hacer también el mapa de Asturias, en 1870, es decir, que España es una pena, porque en cartografía es un país ejemplar. Vamos, me consta como miembro de la Sociedad Geográfica que ya había hecho mapas por todo el mundo, o sea que habíamos hecho mapas de medio mundo y en cambio no conocíamos los picos de Europa. O sea que entonces tiene que ser un alemán afincado en España, Guillermo Schweitzer, que es geólogo, que fue de los primeros y que fue el que bautizó al pico Urriello como Naranjo de Bulnes, y lo llamó naranjo porque el color que se veía al atardecer se pone un color especial de color naranja, el pico, y entonces de alguna manera pues es un tótem, es un pico totémico. De hecho, tú vas por algunas carreteras, yo que digamos soy menos alpinista, digamos, en el sentido deportivo, pero he ido mucho por la zona, lo ves por diferentes zonas, estás viendo al Urriello. Esta persona va a ser comisario de minas y va a encargarse digamos, de inspeccionar toda la zona de Galicia, Asturias. Va a crear la escuela de capataces de minas en Mieres, porque sobre todo ahí había unos objetivos al principio de tipo minero, ¿no? Cuando empieza un poco la minería también en Asturias, y se tenía mucho interés en catalogar y en ver qué es lo que había realmente, tanto las minas de carbón como toda la descripción geológica. Va a ser posteriormente en todo este periodo cuando ya también el ejército va a empezar a tomar, digamos, en serio el tema de la cartografía y de la historia, y va a crear los depósitos de guerra en 1847, también entre 1853 y 1865, va a crear los trabajos topográficos, y de hecho se van a hacer la triangulación geodésica de España, que curiosamente uno de los puntos geodésicos va a estar, ¿verdad, Luis, Pepe? Está en Sietes, en los campos de Luege, porque en los campos de Luege, o sea, todavía están las tierras del Luege primero, allí en Sietes, y tiene un punto geodésico. Ese punto se puso cuando se hizo esta triangulación geodésica de España. Otra figura importante va a ser Casiano de Prado, una figura como geólogo e ingeniero de minas, y va a dejar constancia, e incluso va a ser una persona, fijaros qué posibilidades, cuando tenía 59 años, va a subir una serie de picos que son bastante complicados, como ser la Torre Salinas, el Torre Llambrión,
y incluso hizo unas reflexiones que creo que merece la pena que nos paremos a leerlas. Dijo: nunca como en la soledad de aquel sitio y en el silencio que me rodeaba, el espectáculo del cielo estrellado hizo de mi alma una impresión tan profunda y durante algún tiempo permanecí como en éxtasis. Esto nos dice el atractivo, por eso digo, que pueda tener la montaña, es decir, que tiene un componente magnético también, que va a atraer a la gente y que de alguna manera le va a tener una correspondencia, una ida y venida de sentimientos, no solamente desde el punto de vista del geólogo, sino también desde el punto de vista personal, sino desde el punto de vista anímico, ¿no? Mientras estábamos haciendo esto, realmente son figuras muy, digamos, muy atípicas para lo que realmente los intereses que tenía el país, desgraciadamente. Entonces va a ser figuras extranjeras, como va a ser el conde de Sensot, que era un francés, que era del club alpino francés, y este señor pues vino también a revisar y a hacer, en teoría venía a hacer una práctica deportiva, pero su objetivo era un objetivo doble. Era un espía, realmente él era espía del Estado Mayor y estaba financiado para ello, y va a crear, eso sí, vamos a tener la suerte gracias a él de tener algunos de los mapas entre 1890 y 1893, y que luego después uno de los que le acompañaba, el teniente coronel Pruden, valiéndose de los datos tomados, pues va a hacer una escala, la primer mapa exacta, porque el que habíamos visto que había hecho Surf tenía bastantes errores. Entonces aquí ya es un mapa con bastante exacto y lo tuvo que hacer un francés y encima espía. Pero bueno, nosotros le queríamos mucho y creo que los españoles, como tenemos muy buena pasta, pues lo aceptamos como tal. A ver, entonces, mientras se está produciendo esto, se va a producir una cosa muy importante, y se van a ver los primeros Juegos Olímpicos, y en estos Juegos Olímpicos de París de 1890, o sea, la segunda etapa que el barón Pierre de Coubertin había iniciado, pues va a ir un asturiano, que era el marqués de Tidal, José Tidal y Fernando de Quirós, era cazador realmente, y bueno, estando allí, estaba en París, y se le ocurre, pues dice, bueno, pues voy a participar. Se le puso a participar, las cosas de los españoles, ¿no? Se puso a participar y total que ganó la medalla. Lo que pasa es que, claro, le dieron una pipa de plata porque él estaba fuera de concurso, o sea, él no se había inscrito como tal en el ese. Pero esta persona va a ser fundamental porque él era cazador, ya digo que la mayoría de la gente que iba a los picos en esta época y tal, pues eran más cazadores que alpinistas, ¿no? Y él va a empezar con el alpinismo porque ve que va a conseguir los extranjeros o algún extranjero, uno van a subir y van a conseguir tener, digamos, el pico Riello antes que tal. Entonces él se puso manos a la obra y acompañado de un guía de los de allí, que normalmente son guías que desde 1918, luego que ya se va a hacer el parque, pues ya tenía una serie de personajes que eran los guardas de allí, que eran gente con las que van a ser los porteadores y los guías realmente de toda esta gente por los picos. Unas personas extraordinarias, por cierto. Entonces él, junto con uno de ellos, Gregorio Pérez, que era de Caín, un pueblo Caín, por eso le llamaban el Cainejo, entonces este hombre pues va con él y le logra subir y cubre, de manera que podemos decir que el Naranjo de Bulnes está escalado por un español por primera vez. Así que yo creo que es un aplauso que todos tenemos que tener hacia este hombre siempre por haber conseguido eso. A su vez, este va a ser el que va a constituir el primer Comité Olímpico Español. En 1905 ve la posibilidad de crear esto, y hay que decir que luego ya él va a fallecer en 1941 y le van a llevar, entre otros, José Ramón Luege, a sus restos allí al mirador de Urdiales, y ahí se le trasladó el 18 de septiembre de 1949 entre el grupo de montañeros. Entonces Gregorio Pérez de María, el Cainejo, es un hombre que aquí tenéis, que ya digo que era impresionante, porque él además escalaba descalzos, porque se agarraban mejor a la roca, o sea que fueron pioneros en esos pies, de esas técnicas que ahora hay, estas zapatillas especiales de escalada, lo hacían con los propios pies desnudos. Y van ayudando, y va a ser el que luego después
dos de sus nietas van a ser las primeras que suben el Naranjo de Bulnes. Yo creo que esto son unas pequeñas anécdotas que he intentado buscar por ahí por si no estaban reflejadas. Una va a ser María Isabel Pérez Pérez, de 18 años, que va a subir con Alfonso Martínez, con nuestros guías, y Teófila Gao Pérez, de 15 años, que también lo hará sin cuerdas y con 2 guías. Entonces ellas subieron el 31 de julio y el 6 de agosto de 1935. Entonces, luego va a venir, claro, pues periodo que va a venir la guerra civil y yo creo que estas cosas pues quedan subsumidas ahí. Desgraciadamente no se perdió mucha información de todo esto. La otra persona que va a ser importante va a ser Gustav Schultz, que este era de origen alemán, pero que debía haber emigrado, la familia emigró a México y en México se formó. Y también va a venir, para mí que era el espía alemán, esto ya es una aportación personal después de haber estudiado, este era el espía alemán de la parte, igual que estaba Sensor, el francés, tenemos a Gustav Schultz, que era la parte alemana. También vino aquí a verificar y a conocer los picos de Europa. Él había estudiado también, eran todos ellos, él había estudiado en Leipzig y había estudiado, eran geólogos. Y la verdad es que él va a llegar a subir los picos, va a subir el Naranjo de Bulnes e incluso lo va a subir en solitario, que hasta ahora habían subido, digamos, con guías, con alguien, con ayuda. Este lo va a subir en solitario y además va a aprovechar parte de la guía que ya había dejado el Marqués de Pidal y el Cañejo. Lo rapeleó, parece ser, ya el descenso lo hizo a través de rappel, era, digamos, ya técnicamente más especializado. También va a recorrer todo lo que era la franja costera y se va a relacionar tanto con el Marqués de Pidal y con Sensor, o sea que sepamos que también había unas relaciones entre todos estos personajes, no eran personajes que estaban, digamos, satelizados, sino que tenían unas relaciones y un conocimiento mutuo. También hizo otro viaje en el cual ya recorrió toda la parte del macizo occidental, la parte de Samelar, también Valdominguero, Peñavieja y Torrebermeja, y en 1908 vuelve otra vez, pero esta vez solo por la cordillera Cantábrica. No sé si fue algún tipo, no parece que estuviese por Arenas de Cabral y Riva de Sella, pero parece que fue por la zona de lo que era el Camino de Santiago de la Costa y poco más. Y ya no volvió nunca más por aquí, por eso lo cual me hace pensar que era el espía la parte alemana de eso, pero bueno, fue un gran, también dejó unas impresiones preciosas y creo que las llegó a mandar en la revista Peñalara, que por eso me ha agradado mucho que esté aquí uno de los que me promocionaron y que me hicieron querer la montaña, aquí Carlos, que es el que me ha presentado, cuando yo era un crío en aquella época, y me agrada mucho porque ya digo que realmente aquí está todo esto en Peñalara. Él ha estado llevando la revista Peñalara, a la cual le debemos muchísimo todos los amantes de la montaña, tanto los técnicos como los que somos más de la literatura montañera, pero es algo maravilloso la labor que ha hecho la revista Peñalara y que sigue haciendo. Hay que decir que además, bueno, la agrupación, ahí escribió también José Ramón Luege, ya vamos a entrar en el personaje pronto, y él va a crear la agrupación de Torre Cerredo, que ahí tenemos, y esta va a ser, digamos, junto con Peñalara, y con, bueno, no voy a dejar de citar aquí que estaba el Club Alpino Español, que estuvo la Sociedad Deportiva Excursionista en la que yo estuve, pero realmente Peñalara va a ser el centro intelectual y deportivo de toda la actividad montañera en España. Bueno, dentro de lo que, como era un poco la historia, he querido traer aquí esto gracioso de los exploradores de España, que fueron parte de los que realmente empezaron el montañismo, y allí en Asturias pues tuvo bastante acepción. Ahí vemos ahí en la zona del norte, de Pravia y en Llanes, que había grandes agrupaciones. Lo que pasa que realmente llegó a hacer unos 30.000 scouts, ¿tal? Y ahí sí nace eso, junto con lo que fue la Institución Libre de Enseñanza. Yo creo que básicamente la Institución Libre de Enseñanza es la que atrae y trae el tema de
con Francisco Giner de los Ríos, y que esto es aceptado por todas las, digamos, las personas y las ideologías. Desgraciadamente, el drama de la guerra civil va a romper esta dinámica y estas posibilidades, y el montañismo va a tener un periodo de hibernación. Luego estuvo la época que ya me tocó vivir a mí, y otra época que fue la época después de la posguerra, que era cuando estaba el Frente de Juventudes y nosotros íbamos a la montaña con los grupos de montaña, porque era la única posibilidad que teníamos de movernos. A través de esto se movió 2 millones de personas, y yo creo que luego las connotaciones más políticas, menos digamos, menos montañeras, por decirlo de la manera, se van a ir desapareciendo, y a partir de los años 60 podemos decir que ya se llega a una verdadera, digamos, o sea, se rescata, se llega a la pacificación, que yo lo he visto a través de la figura de José Ramón Luege, la pacificación que va a llegar después política con la transición en la montaña vino en los años 40. En los años 40 ya gente que había estado en un bando y en otro, van a estar juntos otra vez en los clubes de montañeros. Eso es una cosa que me ha sorprendido, es algo que he estudiado. Ya os diré incluso personajes a través de José Ramón Luege, como unos habían estado pues en la CNT, otros habían estado no sé dónde, y el año 41 estaban en Torrecerredo, iban juntos. Julio Gavito, por ejemplo, había estado en el lado anarquista, otros habían estado con el socialismo, y de alguna manera todos, la montaña les unió de otra vez. Fue algo impresionante. Hay alguna figura que la conoce mucho mejor que yo, Carlos, que era Teógenes, que escribió pues, lo que era el batallón de Somosierra, de la República. Digo esto porque ahora, como tratemos de hablar un poco de eso, alguna referencia. Pero vamos, quiero decir que la pacificación en la montaña ya se produjo en los años 40. Esa es la realidad. Entre la gente que era montañera, claro, porque no estaba la montaña, y entonces lo que la guerra había desunido, la montaña les unió. Bueno, quiero decir que hay una figura importante de los Luege. Empieza una figura que se llamó Eugenio Cueto Ruiz Díaz, que era un geólogo muy famoso también. Va a ser un personaje, también es pariente, así que perdonadme un poco que lo saque aquí a pasear. Y Eugenio Cueto va a ser un Luege en sexta posición, o sea, igual que José Ramón lo tenía en primera posición, este viene por vía materna y lo tiene en sexta posición. Entonces, esta rama es la rama Ruiz Díaz de Colunga, y este señor va a ser muy importante por algo que veremos ahora. Ahí he hecho un poco el árbol genealógico, pero vamos, ahora mismo no creo que sea procedente el aburriros con ello. Este señor era de Colunga, y lo que va a hacer, él va a estudiar ingeniero de minas y geólogo, y va a ser también montañero. Este va a ser el primero que va a ir hacia la montaña. Y algo era un hombre, él va a quedarse soltero y va a... Por tanto, no era un hombre tampoco muy extrovertido, con lo cual realmente no ha quedado de su obra excesivo, que yo sí he querido traer aquí. Este era primo hermano de Eugenio Ruiz Díaz Caravia, fundador del Centro Asturiano de Madrid, quiero decir que era pariente mío también. Y este era, bueno, pues va a ser el organizador. Él va a irse a México, nada más terminar la carrera se va a ir a México, porque otro pariente nuestro, Santos Ruiz Díaz Caravia, estaba allí, que era un tío suyo, y va a estar trabajando en Coahuila y en Durango, que había minas de carbón y de plata. Él está allí entre 10 y 12 años, es la época que luego casi todos tuvieron que volver, los asturianos de allí, porque fue la época del porfiriato y tuvo que volverse. Pero él va a ser una figura importantísima en la organización del 14 Congreso Geológico Internacional, el único que se ha hecho en España. El único que se ha hecho en España. Hay que decir que él va a intervenir junto con, ahora veremos, un personaje fundamental, y este pariente pues se van a encargar de, digamos, de editar 21 volúmenes sobre temas de geología, y entre ellos uno dedicado a Asturias, en el que está Sul, Barrois, Avaro, además de Sancho Ruiz Falcó, que era el número 1 de la promoción de la Escuela de Minas de Eugenio, y él en 1930 le van a nombrar vocal del patronato del Orfanato de Mineros Asturianos. Esto quiero dejar este detalle aquí porque estamos en el centro,
y esta fue una gran creación que hizo, se hace en esta época, y él va a ser uno de los patrocinadores de este tema. Y digo porque dentro de lo que era la extracción del carbón se pagaba una pequeña tasa de 0,25 céntimos para el orfanato de mineros, con lo cual se daba una cobertura que no tenían los mineros españoles para que hubiera... Y esto fue algo importante. En el comité estaban como vocales Manuel Llaneza, Amador Fernández y Belarmino Tomás. Eran los tres figuras más importantes de la SOMA UGT. Entonces él va a tener una relación muy importante. Este era un hombre de ideas liberales, no para nada me consta de otras ideologías, pero él va a estar con ellos, va a estar toda la época en la República y se va a llevar bien, va a ser el jefe superior de minas en la zona norte durante la República. Incluso luego después, un caso raro, es una cosa que había que estudiar desde el punto de vista sociológico, porque luego Franco le va a nombrar en el 43 director general de minas hasta su muerte, que murió en el 48. Entonces supo llevarse bien con todos, salía a alternar, o sea que debía ser un hombre con una gran eso. Pero sobre todo era montañero, y como os digo, bueno, aquí tenéis César Rubio, esto fue el Congreso Geológico Internacional, importantísimo que se refleje, porque ya digo que ahí se hizo grandes estudios ya sobre los periodos carbonífero, paleozoico, en fin, creo que es mesozoico cuando se hacen los pliegues aquí alguien sabrá más que yo sobre esto, de los picos de Europa, pero bueno, que ya se estudia la geología de toda esa zona con una profundidad enorme. La biografía alpina de Eugenio Cueto Ruidía, pues tengo que deciros, y que quede constancia, menos mal que esto como lo grabamos, quedará constancia a nivel de todos los centros asturianos, que fue junto con Pimentel el promotor del famoso mirador del Fitu, y incluso pues le reconoció, tiene una placa ahí puesta a nombre de Eugenio Cueto Ruidía, en homenaje al ilustre geólogo. Ahí tenéis una referencia también de prensa que he puesto aquí, que he rescatado. Y también hay que decir que él va a estudiar muy a fondo, y esto es algo que sí está prácticamente ignoto entre los estudiosos de la montaña. Él va a estudiar, va a publicar un libro que se llama El Cañón del Colorado, porque él cuando estuvo en México, estuvo en Estados Unidos, y va a hacer unas referencias de cómo se va formando, es muy bonito, cómo se forma el Cañón del Colorado, la influencia de los ríos, y él lo va comparando también con el Cares, con el Sella, cómo también se va conformando todos los picos, la montaña asturiana. Y una cosa muy importante es que él, estando yendo a escalar al Urriellu, pues de repente se encuentran, había ido un chico, el famoso Cuco, el Luis Martínez, el Cuco, un chico de 26 años, un scout, que había ido solo, parece ser que tenía la idea de colocar una bandera revolucionaria o tal en el pico, pero se despeñó y se mató. Entonces fue la primera persona que muere en el Naranjo de Bulnes, en el Urriellu. Y el que se lo encuentra fue Eugenio Cueto Ruidía junto con Víctor Martínez. Víctor Martínez le veremos luego mucho tiempo con los Rueje, porque va a ser el padre de los montañeros, de los guías de montaña que van a acompañar a todos estos, ¿no? Alfonso, Tomás, son los, digamos, los grandes guías de toda la historia de esta época de los picos de Europa y del Urriellu en concreto. Entonces él va a ingresar en Peñalara y va a escribir el tema ahí por eso nos ha quedado, que realmente no era un hombre, incluso ponía un ingeniero de minas, se encontró en la prensa, o sea, no se hizo ni referencia exacta a su... Bueno, este hombre fue aceptado, lógicamente, el Instituto de Estudios Asturianos al principio, cuando con Fernández Ladreda, me parece que se llamaba, el primero que funda esto, cuando llega. Y vamos a pasar ya directamente entonces a José Ramón Luege Sánchez, ¿no? José Ramón Luege Sánchez, pues el apellido, como he dicho aquí o hemos comentado, pues voy a ir un poquito más así, como más rápido así hacia acá. Va a ser de origen, va a ser un alemán que llega, Johannes Luege, Liebke, va a embarcar en el Engelen, en Dinamarca, y va a llegar a Luxemburgo, ¿no? Desde Luxemburgo, perdón, va a llegar a la flota, se va a unir a la flota, que la flota se van a unir en Flandes. En Flandes había 40 barcos esperando para llegar a traer al que va a ser el emperador Carlos aquí.
Entonces, pues bueno, él se embarca, se embarca en esa zona, o sea que es un marino del barco del Engelen, no es un marino de la flota, no es un marino de guerra, es un marino, digamos, de fortuna, de los que van a la travesía. El barco llega y hemos descubierto, ya digo que hace poco ya esto se ha logrado saber, que él va a hundir, este barco lo van a hundir los comuneros después en el puerto de Pasajes. Allí Carlos desembarca y entonces a raíz de este desembarco pues este hombre va a bajar, se va a ir con el barco hacia Pasajes, pero al hundirse el barco en Pasajes se encuentra con que él tiene que estar, volver por sus pasos porque el barco lo queman y él no es marino de guerra, con lo cual, perdón, ando aquí con mi resfriadilla puesta. Y él llega y se va a venir con otros marinos, nos consta que alguno más de estos alemanes, por llamarles de alguna manera, aunque realmente eran daneses en esa época de Schleswig-Holstein, en esa zona, pues va a llegar y se van a situar en la zona. Al volver por sus pasos, como habían estado ya con nobles en una casa, él va a la Casa del Canto, una familia la más noble del pueblo de Sietes, ese pueblo maravilloso que tiene una vista de todos los picos, desde el cual se puede ver todos los picos de León, de Asturias, de todo. O sea que si alguno no es muy montañero, que vaya a Sietes, en Villaviciosa, se sube arriba y ya puede ir viendo toda la cornisa cantábrica de un solo vistazo. Entonces en esa iglesia acabará enterrado esta persona y ahí empiezan los lueges. Los lueges van a estar varias generaciones, yo esto he hecho constancia para que quede en un documento que siempre me gusta entregar, y luego ya al cabo de 6 generaciones, más o menos cada generación suele ser de unos 25 años, pues una rama de esta Luege, que es Bernardo Luege del Canto, se va a venir hacia Infiesto, y esta es la rama que va a ser la de José Ramón Luege. Van a tener varias, ahí van a estar 4 generaciones, y a la 5ª generación va a ser la de su padre, de Ciriaco Feliz Luege Valdés, que como veremos es político, va a ser político, y va a ocupar. Ahí está la casa, se conserva todavía, la casa de Infiesto está la casa de la familia Luege, que la tenéis ahí, y una calle que es la calle Luege. Salto un poquito, porque aquí pongo, y vamos un poco a la cronología. Como veis, él nace en Infiesto el 30 de junio, allí pasa su infancia, su padre era político y empresario, o sea, fue político, fue gobernador civil en 2 sitios, en Soria y luego después en Gerona, y también va a tener luego después, porque él era republicano, era de Melquiades Álvarez, y entonces pues cuando llega luego la dictadura de Primo de Rivera, pues pasa a ser digamos simplemente empresario de madreñas y tal, y entonces él va a ser el padre, se va a casar con doña Isabel Sánchez, ahí tenéis la foto de Niconar Piñole, ya voy metiendo un poco cuñas, ese cuadro, ese es el cuadro que pintó el gran amigo de José Ramón Luege, Niconar Piñole, uno de los pintores de esa época allí en Asturias, con Díaz Caneja y otros más, y entonces él va a pintar ahí a la madre de José Ramón. Estudia en Infiesto, en el Instituto Jovellanos, y después va a estar estudiando Derecho en Oviedo. Va a hacer por oposición a inspector del timbre, y bueno, en el 33 se casa con Manuela Córdoba, va a tener su casa luego en Somío, en la zona en Gijón, en un barrio elegante de Gijón. Y en el 36 él empezó tarde con la actividad montañera, realmente él empieza, digamos, bastante más tarde de lo que podía haber sido usualmente en otros periodos, pero empieza con una fuerza enorme y se enamora de tal manera de la montaña que ya su dedicación va a ser, digamos, full time todo su tiempo. Como inspector tengo que decir que yo he sido inspector también, y estando en Oviedo una vez, pues ya me llega, y yo pues hice ver que descendía de un Luege, y el director financiero de una empresa hidroeléctrica del Cantábrico, me acuerdo, el señor Estrada me decía, pues yo conocí a su pariente, claro, yo no llegué a conocerlo, soy bastante más joven, y decía, y él venía aquí, se venía vestido ya de montañero, y ya cuando llegaba la hora ya cogía y decía, ya estamos terminando. Y él ya aligeraba y se iba y cogía
Él no conducía, pero sí tenía un chofer que le llevaba, porque las comunicaciones en aquella época eran bastante malas en la zona. Con lo cual ya digo que va a ser muy importante. Él se va a meter, se va a encontrar en el 36 haciendo montañismo y se va a encontrar con la guerra civil. A su hermano Pedro lo asesina el Frente Popular en el pueblo, una familia acomodada, y en el proceso revolucionario se mataron a su hermano. Y yo creo que él ya cogió y se pasó al bando nacional y estuvo en el lado nacional de alférez provisional hasta el final de la guerra. Él nunca presumió de esto, me encantaba oírle porque en sus 2 o 3 reflejos que hizo de eso dijo que no estaba nada orgulloso, que no debíamos estar nadie orgulloso de la guerra civil, ¿no? Y es más, él siempre, yo creo que su talante fue, ya estoy diciendo que el talante fue completamente democrático. En 1971, digamos que va a estar luego ya practicando la montaña, dedicación plena. Él veraneaba en Lario, en la zona de abajo, de la parte de abajo de la montaña de León, que es una zona preciosa, con unos paisajes únicos, y desde allí, junto con sus hijos y tal, pues disfrutaba de subir, iba a ir a las montañas, y ahí va mucho Nicanor Piñole, el pintor, va a estar yendo allí con él, porque van a establecer una gran amistad. Incluso él tuvo la mala suerte, hay que decir que como Luege, él era Luege descendiente directo, directísimo, porque por la talla que tenéis, la habéis visto un poco en las fotos, tenía bastante buena envergadura, y entonces los restos que se conocen del Luege allí en Sietes, se sabe cuando se han desenterrado en la iglesia para poder hacer obras y tal, que era también el alemán era de mucha talla, así que yo no estoy en esa tesitura, pero José Ramón sí lo estaba. Entonces, pero tuvo la fatalidad que también ocurre dentro de lo que es alguna enfermedad de estas familias, de tener una artrosis senil que le imposibilitó al final, y fue la que le hizo fallecer a los 78 años, en el año 81. Bueno, básicamente tenemos que decir, de esta época he querido sacaros aquí una especie de flashes de su actividad montañera. Lo he sacado a través de un siglo de escaladas, cuando se ha celebrado el Naranjo de Bulnes, hace recientemente, y se va haciendo referencia a bastantes personajes. Uno de ellos va a ser Julián Delgado Úbeda, que fue nuestro presidente de la Federación de Montañismo, que se celebró el año pasado, el centenario. Se crea, digamos, luego se tiene que recrear todo el proceso. Ya digo que el montañismo tuvo que rehacerse todo después de la guerra civil, pero enseguida se rehizo. La verdad es que la montaña, lo que sí me ha llevado el estudiarlo quizá objetivamente y eso es que pronto se unieron otra vez la gente que le había gustado la montaña, unía más que las diferencias ideológicas. Y bueno, este año va a morir también Pedro Pidal, el famoso marqués de Pidal, con 72 años, que luego posteriormente, como he dicho, en el 49, 8 años después, van a llevar sus restos a Ordiales, gracias también a... Y ya en el 42, ya Pío Cangas y José Ramón Luege, pues ya hay referencias de sus, digamos, ascensiones, de sus estancias en la zona, toda la zona de... Él normalmente iba por la parte de abajo, por la parte de León. Y ahí tenéis cómo van a reconstituir también la agrupación montañera Torre Cerredo, que ya digo, junto con Peñalara van a ser las dos grandes, digamos, sobre todo desde el punto de vista en la parte literaria, que es la que también, y erudita, es la que más me atrae, y van a rescatar un montón de información. Él se hace merecedor digamos, del trato con la gente. Ahí tenéis un poco cómo eran los montañeros de aquella época, con lo que hemos llevado también muchos, que era la típica camisa de franela, el matuto, el Bergan, ¿os acordáis? El Bergan aquel que tenía unas estructuras metálicas y tal. O sea, nada que ver con los equipos que hoy día tienen cuando hoy día la montaña de hoy, yo creo que hasta hubiera sido un gran montañero, con estos equipos de ahora. Pero bueno, esta gente lo supo hacer y lo supo llevar muy bien. Entonces ahí tenéis, y curiosamente hemos visto que un Luege va a estar en el primer, digamos, rescate del primer caído en el Urriello. Bueno, pues hubo un segundo
que se va a despeñar en el Naranjo de Bulnes una segunda persona, que era un vasco. Siempre hay que decir un honor desde aquí a todos los montañeros vascos con los que me he encontrado, gente maravillosa, y en ese aspecto gente que les encantaba la montaña. Y este grupo de montaña, Ganeral, que eran de Portugalete, pues van allí y tuvo la fatalidad que uno, que era buen montañero, Isaías San Martínez, pues se despeñó, se le fue y se fue montaña abajo, hacia el fondo, y lógicamente se mató. ¿Y quién estaba por allí? Pues estaba Alfonso Martínez y José Ramón Luege. Entonces, José Ramón Luege iba acompañado de sus hijos, tenía el hijo mayor, y van a ir al rescate del cuerpo de este hombre. O sea que coincide que los dos, Eugenio Cueto, uno de nuestros parientes, pues va a estar en el rescate del primero, y en el rescate del cuerpo del segundo va a estar también allí José Ramón Luege. Él luego pues escribirá también una memoria, porque colocaron una placa que luego no sé quién lo quitó. Y bueno, todo esto hay referencias, siempre vuelvo a insistir, no es por hacerle la pelota a Carlos ni a Peñalara, pero sí agradecimiento de reconocimiento a Peñalara, a la sociedad Peñalara, de lo bien que ha reflejado todos los hechos montañeros. Entonces cualquier cosa, además está digitalizado todo, lo digo para los que os guste la investigación montañera, pues podéis ahí ir a buscar los datos y podéis verlos, y está todo fenomenalmente a disposición de todos hoy día en las redes. Entonces ya va a ir llegando hasta que ya en el año 77 se va a hacer el homenaje a la memoria de Luis Martínez Cuco. Este va a ser un año muy emblemático. Ahí tenéis arriba la fuente de los Peñalaros, que la hicieron en Camarmeña, y el monumento del Picurriello, y ahí está. Ya estaba José Antonio Driozola, que fue el siguiente que sucedió a Úbeda. Úbeda, hay que decir que era, Úbeda fue presidente, creo recordar, de Peñalara, ¿no? Porque el primero fue Constancio, no llegó a... Delgado Úbeda fue director de la revista Peñalara durante 30 años. Eso, el director de la revista, yo sabía que había sido. 30 años. Porque el fundador fue otra persona, que tengo que decirlo, que fue exiliado, muere tal, pero una persona buenísima, que era Constancio Bernardo de Quirós, que yo he hablado de él en alguna otra referencia que hemos hecho aquí. Entonces, ya digo que luego se hizo también el homenaje al chico al Cuco, al famoso Cuco, que fue el primero que cayó allí, y que ya digo que había sido de una agrupación scout de allí de Oviedo. Entonces estaba Antonio Driozola, fue el siguiente presidente de la federación. Estaba también Alejandro Goicoechea, Ángel Tresaco, Teógenes Díaz, por ejemplo, y digo, por hacer estas referencias ya, ahora que se habla un poco de recordatorios guerreros, pues había estado llevando lo que eran las brigadas, fue el frente de Madrid en el Somosierra, y tiene un libro precioso que se llama del Frente Somosierra, y habla pues de los grupos montañeros que estuvieron en el lado de la República. Félix Méndez, Pepín González, Olió, Alfredo Fernández, presidente de la FAN, José Ramón Luege, Chus Suárez Valgrande, y que era el delegado de deporte, y Alfonso Martínez. Entonces, esta fuente de los Peñalaros que tenéis ahí, ese placa homenaje que veis ahí, lo he sacado de la revista Peñalara, lógicamente, y se va a producir aquí también el fallecimiento, un evento doloroso para todos los que hemos vivido esa época la montaña y hemos conocido a gente maravillosa. El 19 de septiembre, que se despeña en Land Rover, fue un accidente después de haber hecho muchísima montaña, Enrique Herreros, pues se va a despeñar el pobre con el jeep, y va a morir allí. Era una persona, ese sí le conocí, persona extraordinaria, tío más simpático, no se puede uno, de que te paraba, ¿qué pasa chavales, tal, sois unos matados y tal? O sea, siempre que nos veían, lógicamente, en la montaña, en esa época pues había los figuras, y luego estábamos los chavalillos que íbamos para allí y nos vacilaban lo suyo, pero bueno, nos gustaba, de alguna manera también para nosotros eran nuestra gente, nuestro modelo, ¿no? Un poco los líderes de nuestro Y ya digo que la muerte de ese, por cierto, si vais por Arena de Cabrales, todo esto se puede hacer un turismo, esto no es el pasado, esto se puede ir ahí a Arena de Cabrales, hay un museo precioso de Enrique Herrero, que además era un tío súper divertido, que sabía de cine, sabía de todo. Luege también va a intervenir mucho, ves, tenéis aquí un amigo que era Luis María Fernández Cantelli,
este hombre pues va a llevar el grupo filatélico y también se consigue que haya una tarjeta conmemorativa con el Urriellu, y también se consigue para Arena de Cabrales que haya una primera, digamos, un sello, un matasellos a perpetuidad con eso. O sea, que son detalles de estos que poco a poco el montañismo fue entrando en la que era la cultura también del resto de la sociedad. Y bueno, pues un poco el momento, en el año 81 va a fallecer José Ramón López. En sus últimos años el pobre pues tuvo la gran fatalidad de tener una enfermedad que era lo peor que puede ocurrir a un montañero, que era pues estar produciendo artrosis y encontrarse en una situación de una artrosis senil muy dura. Bueno, ahí ha quedado todo su reflejo, ahí tenéis el refugio, un refugio a su nombre, tiene alguna vía también puesta a su nombre, y digamos, no solamente ha pasado por lo que él ha hecho de que fue de montañero, que fue un montañero bueno realmente, sino también por lo que estoy viendo aquí, que vamos a pasar ya muy rápido, sobre la bibliografía y sobre lo que es toda la herencia cultural que nos ha dejado. Entonces, en libros, ahí tenéis los libros que él dejó. Básicamente, como veis, y como suele ocurrir entre todos nosotros, ¿cuándo empieza él a escribir? Pues cuando se jubila, porque él se jubiló en el 68. Entonces, a partir del 68 va a empezar a publicar, tiene los Picos de Cornión, ahí tenéis el Pico Urriellu, el Naranjo de Bulnes, los Picos de Europa, 73, Monumento de Camarbeña, 77, la Guía de la Montaña Asturiana, y bueno, se va a hacer un compendio estupendo, que yo no ha venido aquí uno de mis grandes amigos, no le veo por lo menos a Pedro Sarabia, pero él me consiguió en la Cordillera Cantábrica, que le había regalado otro montañero, puesto entre montañeros, pues a su padre, que había sido montañero también, le regaló, que este libro de la Cordillera Cantábrica es un compendio de todo lo que había escrito en Torreferredo en los artículos que él hacía. Entonces él tuvo siempre la pasión de escribir, también le encargaron cuadernos y folletos. Hay que reconocer que en esa época no había nada. He hablado con Pepe que cuando la Guía Everest saca los Picos de Europa, todos nos quedamos encantados, porque no teníamos físicamente un libro que, ya digo, que te replicase, encima con muchas estampitas, como decimos los de pueblo. Y bueno, pues toda esa zona va a ir reflejándola, y los años 50 él va a ir escribiendo en diferentes, y le van a pedir diferentes. Es decir, que no solamente hacía, sino que además recreaba, y como muy bien ha dicho Carlos, con gran técnica expositiva y de una manera, sobre todo antes, que nos gustaba más leer, porque ahora como todo es ver. Hay que decir que él ya tenía esta iniciativa. Él empieza con artículos desde el 28 al 35, es decir, antes de la guerra. Ya estuvo escribiendo en la revista deportiva piloñesa, que la montó él. O sea, él montó la propia revista esta deportiva en Piloña, que tenía temas de fútbol, porque era lo que más, y me imagino que él le hacía una parte, no se conserva prácticamente, ahí tenéis la cabecera, pero se conserva. Luego escribió también en Vetusta, que era perdón, el grupo de montaña de Oviedo, que es también también se cogen de varias digamos, sociedades deportivas, porque después de la guerra pues tuvieron que agruparse de muchas, porque además estaba controlado lógicamente por el régimen a través de todo el tema deportivo, tal, y entonces había que tenerlo organizado a través de esto. Y ya os digo que ahí en los años 40 tienes ahí, hay que decir aquí también un detalle, y es la valentía de esta gente, porque en esta época hubo una época que por esta zona, sobre todo la parte del macizo occidental y central, pues hubo maquis, es decir, que esta gente iba a hacer montaña no solo en unas circunstancias, digamos, de dificultades de acceso y de tal, sino además había centenares, hubo maquis casi 10 años en las zonas estas de Asturias. De hecho, a uno de los guías, en el año 45, un guía de la zona de esto le asesinaron allí, decían que había delatado y tal, que hace poco, en el 2018, se encontraron sus restos en Samarmedia. Era el guía nacional del parque en esa zona. Entonces ahí
como decano de, digamos, del montañismo asturiano, pues fue Vetusta, donde él también escribió. Ahí estaba también un grupo de gente interesante. Estuvo, en su día había estado el famoso Cuco en el grupo, y digamos que de varias sociedades o filiales de grupos de montaña se hizo una sociedad. También hizo artículos bastantes artículos en Torrecerredo, que luego son los que digo que están agrupados todos en el famoso libro de la Cordillera Cantábrica. Esos dos, esa edición con mapas y todo muy bien hecha por la Caja de Asturias en su día, pues realmente es muy interesante. Aquí tenéis un poco hay una cosa que tenía fundamental, y eran sus amigos. Yo creo que todos los que somos montañeros, si algo nos une es la camaradería y la amistad. Y estos amigos, ya digo que tenemos ahí, por ejemplo, Julio Gavito. Ya he dicho, no voy a volver a repetir, que cada uno había estado en la guerra en todos los frentes. O sea, ahí sí que no había. Y todos ya desde el año 40 y poco estaban ahí juntos, allí haciendo montañismo, y hicieron una labor extraordinaria. A él le encantaba, y este era su grupo, digamos, Félix Guisasola, que era medio pariente de él, y luego estaba Pío Canga, Julio Gavito, Carlos Burgón, Daniel Evia, Fernández Cristino, Emilio Rivera, Amado El Noy, Luis Betegón, Emilio Martínez, El Boti, Fernando Rodríguez y Panchano, en fin, y algunos fundadores que fueron fundadores del Sporting de Gijón. También hay la figura de Niconar Piñole, que ya os he hablado de ella, que llega a ser una amistad. Niconar Piñole tuvo la suerte de vivir, vivió 100 años, o sea que llegó, y dejó muchos cuadros, creo que alguna cosita tenemos por aquí, por el centro asturiano. También escribió de gente, por ejemplo, algunos artículos sobre personas. Andrés Espinosa, que había estado en el Partido Nacionalista Vasco, ya ha dicho que los montañeros vascos siempre han sido una gente estupenda, y él va a reflejar también la historia de este personaje, y eso que habían estado en la guerra pues en frentes diferentes, pero él mantuvo siempre la relación, había tenido gran relación con los grupos de montaña de aquí. Después de la guerra el hombre ya quedó muy tocado y quedó un poco sumido en el silencio, y yo creo que José Ramón Loje pues sabe reflejar, sabe traer a una de esos montañeros que había sido impresionante. También otro de los personajes fue Claudio Sánchez Albornoz, ahí lo tenéis con José Ramón, porque descubrió en una ruta, algo que está también dentro de lo que es Peñarara, de la revista Peñara, está la travesía que hicieron cuando Pelayo consigue ir contra los musulmanes, pues también se bajan, se les escapan, escapan por toda una zona de los picos de Europa, y esa ruta la refleja fenomenalmente José Ramón, en base también de lo que había escrito Claudio Sánchez Albornoz. Ahí tenéis a poco el Pico del Pienzu, en alguna de las zonas también sale, que es la zona más cercana a mí en Colunga, del Sueve y Sietes, que es nuestra montaña emblemática, ¿no? El Sueve. Y bueno, os decía de la agrupación de Torrecerredo, lo importante quizá es la gran referencia. Yo tengo que decir que aquí tuve con él, lo que sí tuve monté con el Comité Olímpico Español todo lo que era, y la Universidad Complutense, todo un curso de máster de gestión deportiva. Yo llevaba el área de gestión financiera, y todos los años mis prácticas y todo las hacía con el Real Club Deportivo Covadonga. Entonces yo creo que he sido más gestor mejor gestor que practicante, pero me encantó que la presencia, cómo recordaban todo el mundo en el club de Gijón. Este club sabéis que es club olímpico, que tiene muchas variedades olímpicas. En la rama de montaña la lleva con Torrecerredo, gracias a José Ramón Luege, y entonces hay que decir que ahí se le recordaba. Yo me acuerdo, el presidente de esa época era Varela, que fue alumno mío, y él recordaba. Y luego ya la otra faceta, ya con ello ya termino, la gran faceta que tenéis, la gran herencia que nos va a dejar, aparte de los mapas, va a ser 15.000 negativos. O sea, él le encantaba la fotografía, y entonces llevaba siempre su máquina Contax, y se dedicaba a sacar fotografías de todo, sobre todo los paisanos. Él se marchaba, a veces se tiraba 3 o 4 días, él prácticamente el verano lo pasaba en toda esa zona que hemos comentado, y se va a dedicar también a sacar todos los personajes. Esto está cedido al Museo del Pueblo Astur, que está en Gijón, no sé si algunos lo conocéis,
Y bueno, pues ahí realmente la tenéis, igual que he dicho, de Peñalara, podéis acceder, el que quiera, puede acceder a través de internet, meterse en el Museo del Pueblo Astur y tiene todas las fotografías negativos digitalizados de José Ramón Luege. Ahí tenéis algunas de las fotos preciosas, son de otra época, lógicamente, tienen ese atractivo del analógico, no de lo digital, pero ahí está. Así que yo quiero terminar con esta frase, que es lo que realmente nos dijo: que montañero no es solamente el que vence a la montaña, también lo es, y muy relevante, el que la siente, la admira y la contempla. Muchas gracias. Si queréis, el que quiera preguntar o que queréis que podamos saber, encantado. Luego nos vamos a tomar algo de todas maneras, sé que no vamos a estar aburridos aquí. Yo, después de, no me gusta, a veces me da un poco así de yuyu de decir, les voy a castigar tanto tiempo. ¿Tenéis alguna pregunta o algo? Bueno, pues a ver. Hay micrófono. Venga, Jacinto. Sí, hombre. Para que se me oiga, porque no sé si lo oí. Gracias. En Pravia hay una familia Luege muy conocida, muy querida por la gente. Piano, Adolfo, Enrique y Belén. ¿Los tiene controlados? ¿Sabía que existen? No, no lo sabía. Son muy amigos míos. Yo soy de la rama de Colunga, de Libardón. Nosotros somos básicamente y centrados en Chile. Pero vamos, tengo algunos, pero ya quisiera. Más o menos he calculado que habrá unos 1.500 personas con el apellido. Yo lo tengo ya en octava posición, pero de la rama nuestra tenemos, bueno, un tío estuvo hace poco aquí, que le hicimos, que está en Sudáfrica, justo ayer estaba con 80 y en veranía también en la isla, que es donde solemos ir en verano, y este José Luis Luege, y bueno, y algunos que tienen, digamos, el apellido más cercano, pues es tío abuelo mío. En Grado también hay familia Luege. Sí, claro. Yo conozco lugares, me parece que te lo he contado ya, A ver. el Palacio de Lueges. Ah, sí, es verdad, que creo que está ese cayéndose o algo así. Todavía vive Mesa, que es aquí, Gonzalo Mesa, Ajá. que es socio de aquí, que Ya. tenía cerca... ¿Cuántos años tiene Andrés? Bien. Ahí el embajador. 97 me parece que sí. Me acuerdo de eso. Bueno, yo conocí toda la familia. 97 años. Que la madre de él era nieta de la marquesa de Teberga. Asunción, querías decir algo, ¿no? Sí, muy poquito. Creo que murió allá por Galicia, por ahí. Yo tengo que confesarle que no sé mucho de montaña. He aprendido mucho por su documentación, me ha gustado muchísimo, ha sido muy agradable. ¿Y por qué he venido? Porque durante muchos años estuve unida como amiga y profesionalmente con un hijo de Luege, Pedro. El alemán se casó con una asturiana y don Pedro se casó con una francesa. Entonces, si hay aquí alguien de la familia, pues me encantaría, porque... Yo he intentado contactar, o sea, les mandé a través de, como yo tengo parte de lo que he ido haciendo, porque claro, lo mío también ha sido cuando me he jubilado, cuando he empezado un poco a hacer este trabajo, y lo he depositado en el centro. Conozco a alguna persona de los directivos del Museo del Pueblo Asturiano, y ellos, como los hijos son los que cedieron toda la digital, fue Pedro, que falleció hace un tiempo. Yo a ellos les he seguido, pero claro, entonces intenté contactar con un nieto que veo que publica bastante en las redes, sí, y que le interesa, y publica mucha fotografía muy bonita, por cierto. Sí, muy aficionado, que han estudiado en el extranjero.
Y Villa Manuelita es una bella casa que yo he visitado mucho, porque luego ellos se han quedado a vivir allí, Pedro y Dominique. Ah, sí, sí. Nada, Pues que, no, sí, aquí la alegría es el verle, claro, nosotros para mí era una referencia de una rama parental, no era la mía directa, pero siempre que llegaba, como ya he dicho, como ya mi abuela me había dicho, la Pilar Luege, que yo era Luege de pequeño, pues ya me cogí el San Benito y me lo adopté. Y entonces era cuando me jubilé, dije, bueno, pues vamos a sacarlo a pasear un poco. Muy bien. Y entonces, sobre todo es que en este sentido de la genealogía, si te mueves, tenía la suerte de haber encontrado también de la rama Ruiz Díaz. Para toda la rama nuestra tengo casi 500 años de lo que es nuestra rama. Claro, ya si hay otras ramas, otras que van. Y he llegado a sacar bastante de la parte chilena, que ya hicimos aquí un encuentro de los 500 años de los Luege, y vinieron la rama chilena también, que era una familia que fue emocionante, porque era una familia que yo he rescatado, que se había quedado allí. O sea, que mi tatarabuelo había dejado allí otro hermano, pues no sé, y era una rama paralela a la nuestra. Entonces ahora otra vez estamos todos unidos, o sea que esto tiene un poco también su gracia de unir. En el caso de la montaña es que ha sido mi vocación, y creo que, como pone ahí, es algo que espiritualmente nos ha formado, me ha conformado. Es decir, que de alguna manera yo por eso quería agradecer de nuevo a Carlos y también a José Ramón, que anda por allí también, a las personas que a mí me enseñaron de alguna manera en la montaña, aunque nos llevamos ahora muy poco y parecen más jóvenes que yo, pero en aquel momento me llevaban así como unos añitos. Pero han sido gente que a mí me forzaron a ser más machote, hablando en plata, o sea, un poco en la montaña, ¿no? En el sentido de no quedarte atrás. Y entonces son personas a las que siempre les guardas un gran admiración y respeto. Y incluso hemos hoy, y ahora seguiremos, hemos estado recordando a algunos amigos comunes de gente, lo cual es... Por eso digo que la montaña es un mundo que luego después nos une muchísimo. Entonces, de la figura de Luege, lo que más me puede unir no es ya el apellido o las connotaciones que pueda tener familia, sino es todo el entorno que él dejó, lo que él convivió, este sentido también de que todo el mundo puede encontrarse, y luego pues un poco de lo que es el paraíso asturiano, que creo que es una cosa única, vamos, asturiano, leonés y cántabro, ¿no? Yo aquí, como estoy en el centro asturiano, si no me riñen un poco, ya que tuve un pariente que fundó esto, pues me centro un poco en Asturias, pero vamos, también los cántabros están aquí, y los leoneses, no digamos que tengo algún amigo por ahí que ha venido de León. Así que no hay que decir nada más que bueno, daros las gracias, y yo creo que tenemos ahora un agapito para seguir charlando ahí, o sea que ahora seguimos comunicándonos. Muchas gracias. Carlos, ¿quieres decir algo? Ya está todo. Bueno, vamos a ver, Santos. Indudablemente conoces muy bien a los Luege y vienes muy bien documentado. La charla que nos has dado ha sido muy amena y muy formativa. Y en cuanto a Nicanor Quiñola, que has citado tantas veces, aquí en nuestra pinacoteca, tú seguramente lo has visto, porque has entrado en el despacho más de una vez, y ahí está un cuadro grande en dimensiones y grande en calidad. La romería de Nicanor. Ya he dicho que sabía que había algo aquí, pero no... Ah, bueno, pero muy grande. Ya. Bueno, por eso hay que decirle, hay que hacer una visita guiada. Yo creo que, ya que está eso, de vez en cuando vamos a hacer una visita guiada al centro asturiano para que nos enseñen las obras de arte y biblioteca, que me costó entrar en la biblioteca. Bueno, no estaría la bibliotecaria o el bibliotecario. Hace años ya. Y entonces no se deja entrar así libremente. No, me costó casi que la Biblioteca Nacional me costó menos. Bueno, pues ahora, como bien dice Santos, que nos invita a un vino, y ahí podemos seguir charlando de los Luege y de todas las cosas de las montañas, de los montes de Asturias, que son muy hermosos. Venga, gracias.